según San Lucas. Gloria a ti. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta noche se va a realizar esa tradición popular del fuego de San Juan, recordando que en este momento pues estamos prácticamente coincide con el solsticio de verano, el momento en el que el recorrido del sol es más largo y en el que la noche es más corta. Y de esta manera la tradición ha querido celebrar el nacimiento de San Juan Bautista coincidiendo con el momento en el que el sol se adueña plenamente de la noche, que es un recordatorio de que la expectativa del Antiguo Testamento va a dar a luz. El hecho de que el nacimiento de Juan Bautista se haya reservado para celebrar litúrgicamente en estas fechas del solsticio de verano, es una manera de subrayar que la expectativa del Antiguo Testamento se está cumpliendo. Juan Bautista es el profeta que tiene la dicha de poder proclamar que el anunciado ya ha llegado y señalarle presente entre nosotros. La aspiración de todo profeta hubiese sido poder ver con los ojos de Juan Bautista la llegada del Mesías esperado. Si precisamente el nacimiento de Jesucristo lo celebramos en el entorno de justamente cuando el día es más corto, en la noche de Navidad se está celebrando justamente, coincide con el momento en que la noche es más larga. Y a partir de ese momento va a empezar a avanzar el sol. También de esa manera la liturgia ha querido señalar que con la llegada de Jesucristo el pecado está en retirada y la gracia va avanzando. Es decir, el Salvador ha llegado al mundo y el reino de Dios ha empezado a establecerse con la llegada de Jesucristo. Hasta entonces era un anuncio, era la expectativa de un anuncio. A partir del nacimiento de Jesucristo es la realización consumada ya de su llegada. Pero fijaros qué importancia tiene la figura de Juan Bautista. En el calendario litúrgico únicamente hay 3 personajes de los cuales celebramos tanto su nacimiento
como su muerte, que son Jesucristo, la Virgen María, nuestra Madre, y la figura de Juan Bautista. De todos los demás santos, únicamente celebramos el que llamamos Dies Natalis, que es el día de su muerte, pero tal es la importancia que la liturgia y la tradición de la Iglesia le ha dado a Juan Bautista, que incluye también su nacimiento dentro de esta historia de la salvación. Él es el profeta que tiene la dicha de ser como la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La promesa se ha cumplido. El sueño se convierte en visión. No es lo mismo soñar y esperar que gozar y contemplar al que se nos ha dado. El sueño es a la visión lo que los profetas del Antiguo Testamento son al Verbo encarnado. Presentando esta figura, por otra parte, el hecho de que coincida este día con el domingo, día 12 del tiempo ordinario, un domingo en el que el Evangelio que hoy se proclama, que no es el que hemos leído, porque hemos leído, como os he dicho al principio, la liturgia del día de mañana, la liturgia de víspera, pero es que es un domingo en el que Jesús ha hecho a los apóstoles, a sus discípulos, la pregunta: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y hay un silencio y comienzan las respuestas diciendo: unos dicen que eres Elías, otro de los profetas que ha vuelto. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y la respuesta es clara: Jesucristo no es un profeta, o un profeta más, por lo menos. Cabría decir que la figura de Jesucristo se presenta como culminación de los profetas, pero Él es más que un profeta. Él es el Hijo de Dios vivo. Él es el Verbo encarnado. Hay una diferencia muy grande entre los profetas del Antiguo Testamento e incluso entre Juan Bautista y Jesucristo. Hay una gran diferencia. Y es que los primeros anunciaban una llegada. Y el segundo, Jesucristo, es el anunciado, el que viene de lo alto, el Verbo de Dios, el Hijo eterno del Padre, que llegada la plenitud de los tiempos tomó carne en las entrañas de la Virgen María. Creo que esta afirmación cristológica, así tan firme y tan clara, tal y como la realiza la Iglesia, es importante, porque a veces se reduce la figura de Jesucristo a un profeta más, o a un profeta especial, pero un profeta solamente. Y sería una manera muy corta, muy cercenada de explicar el misterio de Jesucristo, olvidando la dimensión descendente del Verbo que se hace carne y viene a buscarnos. Bien, queridos hermanos, me vais a permitir hoy que haga una referencia, porque hoy entre nosotros se encuentran pues una buena parte de los peregrinos a Tierra Santa que fueron en la peregrinación diocesana que hicimos en Cuaresma. Y tenemos hoy esta Eucaristía de Acción de Gracias, y después de la Eucaristía tendremos un pequeño encuentro. Y aprovecho la ocasión para presentaros a todos el ideal de la peregrinación a Tierra Santa como una forma también muy adecuada de adentrarnos en el misterio de Jesucristo, de la palabra hecha carne. Porque peregrinar a Tierra Santa, que San Jerónimo y algunos otros padres dijeron que era como el quinto evangelio, hay 4 evangelios, pero peregrinar a Tierra Santa es como vivir el quinto evangelio, viendo los lugares, recordando las situaciones históricas y el contexto en el que Jesús vivió personalmente ese evangelio que aquí proclamamos domingo tras domingo. Obviamente habrá quien no pueda realizar ese viaje por muchos motivos, pero creo que sería entre nuestras prioridades sería muy hermoso que tuviésemos esta: poder conocer, poder estar, poder vivir intensamente, cual si de unos ejercicios espirituales se tratase, una visita a Tierra Santa.
y ver cómo pudimos observar allí en Nazaret, el lugar en el que tuvo lugar la anunciación del ángel a María, que allí los cristianos se atrevieron a poner en aquel altar hic verbum caro factum est, es decir, aquí el verbo se hizo carne. Y se han atrevido a añadirle ese aquí, ese hic, que lógicamente en el Evangelio no consta, pero el que lo reza allí, el que proclama el acontecimiento en el mismo sitio en el que aconteció, se atreve a decir aquí el verbo se hizo carne. Porque el Evangelio no solo es hermoso, no solo es bueno, también es verdad, es un acontecimiento histórico. A veces de los evangelios pues los hemos reducido a unas enseñanzas morales hermosas, atractivas, buenas para la orientación ética de la vida, pero los evangelios no son cuentos morales, no son relatos morales. Los evangelios son la narración del acontecimiento salvífico por el que Dios viene a nosotros. Por eso me atrevo a repetir, los evangelios no solo son hermosos, que lo son, no solo son buenos para el alma, que ciertamente son la paz del alma, es que además son verdad, son el acontecimiento en el que Dios entra en la historia, narrado por unos hombres sencillos con la asistencia del Espíritu Santo. El acontecimiento en el que Dios vino a buscarnos en Jesucristo. Y el acontecimiento en el que la humanidad buscaba a Dios y lo buscaba en Juan Bautista. El Evangelio es, las Sagradas Escrituras son el encuentro entre una humanidad que busca a Dios, reflejada en Juan Bautista, y un Dios que busca a la humanidad, reflejado en Jesucristo. Las Sagradas Escrituras son el encuentro entre Juan Bautista y Jesucristo, el hombre que busca a Dios y se lleva la sorpresa de que Dios le buscaba a él mucho antes. Esa es la historia de la salvación. Así la acogemos, así la recibimos.